Hola amigos, amantes todos de la historia. En esta ocasión el troglodita ilustrado viaja a Roma. Seguidme, venid conmigo para estudiar su maravillosa civilización. Como ya sabrán, me gusta ser muy ordenado y por eso voy a comenzar por el principio, por el origen de Roma. Los romanos al respecto nos cuentan una leyenda y esa leyenda habla de dos hermanos, Rómulo y Remo, quienes sobrevivieron gracias a ser amamantados por una loba, la famosa loba capitolina, y así consiguieron fundar la ciudad de Roma. Sin embargo, ¿qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues nos cuenta, gracias a los restos que se han hallado, que en torno al siglo VIII a.C., unos pastores, unos agricultores, pues fundaron en torno a 7 colinas una serie de simples chozas que conformaron un poblado, y este poblado poco a poco fue creciendo, fue construyendo murallas, hasta convertirse en lo que fue la ciudad de Roma. Una ciudad que no paró ahí, sino que acabaría extendiendo su dominio, su poder, no solo por toda Italia, sino por todos los territorios que rodeaban el mar Mediterráneo, e incluso más allá, por ejemplo, a territorios tan lejanos como la actual Gran Bretaña, o incluso llegando hasta tierras de Arabia, en Oriente. Y en este inmenso imperio que consiguió constituir Roma, se va a extender una cultura común, la cultura romana, la cultura latina, que aún hoy, cuyas huellas aún hoy, obviamente, perduran. Prestemos atención a las etapas de la historia política de Roma. Tenemos que tener en cuenta que la Roma antigua tiene una cronología muy extensa, que abarca más de 1000 años de historia. Desde su fundación, a orillas de un río, el río Tíber, en el siglo VIII a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, es decir, ya a finales del siglo V. Y en este largo periodo de tiempo podemos hablar de 3 etapas, o hay que tener en cuenta 3 etapas. La más antigua, la que se denomina desde un punto de vista político monarquía, entre los siglos VIII al VI a.C. En este periodo, Roma estuvo gobernada, como imaginarán, por reyes, de origen tanto latino como etruscos, que eran los pueblos que habitaban el centro de Italia. Precisamente en este periodo de la monarquía, Roma pasaría de ser, en su origen, una pequeña aldea, a convertirse ya en una ciudad de cierta importancia que dominaba todo el centro de Italia. Segunda etapa, la República, del siglo IV al siglo I a.C. Durante la llamada República se produjo la gran expansión de Roma por el mar Mediterráneo, desde la península ibérica en Occidente hasta las provincias de Oriente. Y por último, en tercer lugar, la etapa del Imperio, entre los siglos I a.C. al V después de Cristo. Durante el Imperio, del cual Octavio fue su primer emperador, Roma logró su máxima expansión territorial. Sin embargo, a partir del siglo III después de Cristo, veremos cómo el imperio entró en decadencia. Y digo veremos porque ahora nos vemos obligados a detenernos un poquito en cada una de estas etapas a las que hemos hecho referencia para entenderlas mejor. Primera etapa, la monarquía. Como hemos dicho, se extiende en el tiempo desde el siglo VIII a.C. al siglo VI a.C. Durante la etapa monárquica, según la tradición, Roma tuvo 7 reyes, pertenecientes a los pueblos sabinos y etruscos. Todos ellos tuvieron la máxima autoridad, el máximo poder político, militar y religioso. Pero también es cierto que contaron con la ayuda para tomar decisiones del Senado, una asamblea formada por los jefes de las familias más poderosas de la ciudad. Atento a esta asamblea del Senado porque tendrá mucho protagonismo, pero ya durante la República. La monarquía, como ya hemos anunciado anteriormente, desaparecería, sin embargo, en el siglo VI a.C. ¿Y por qué desapareció? Pues porque, al parecer,
los reyes comenzaron a tener demasiado poder. Esto causó el descontento del pueblo romano y es así como acabaron echando a los reyes del poder y pasando así a convertirse en una república de la que vamos a hablar a continuación. Vamos con la segunda de las etapas, como hemos dicho, con la República Romana. La República Romana fue un sistema político que se extendió durante 5 siglos. A lo largo de esos 5 siglos, para evitar la concentración del poder en una sola persona, como había sucedido en la etapa anterior, los romanos repartieron las funciones políticas y judiciales en varias instituciones. O dicho de otra manera, por si me entendéis mejor así, lo que se hizo fue repartir el poder entre la ciudadanía. Y en concreto se repartió el poder entre 2 tipos de instituciones. Por una parte, las magistraturas. Las magistraturas eran órganos unipersonales. Me explico. Eran órganos puestos, ocupados por una sola persona, que se encargaban de labores concretas. Voy a dar ejemplo. Los censores, por ejemplo, eran los magistrados que se encargaban de realizar el censo de los ciudadanos. Los ediles, por ejemplo, se encargaban de la vida pública y su función era muy parecida a la de los alcaldes de nuestros pueblos y ciudades. Otros magistrados fueron los cuestores, que se encargaban de las cuentas públicas, es decir, del dinero. ¿Y qué magistrados se ocupaban de impartir la justicia? ¿Quiénes eran los jueces? Pues los llamados pretores. Y por último, no se nos puede olvidar, sin duda, los magistrados más importantes, los cónsules, que eran los que se encargaban de ejecutar las leyes y también, muy importante, de dirigir al todopoderoso ejército romano. Todos estos magistrados, repito, eran elegidos por los ciudadanos. Y en segundo lugar, junto a estas instituciones unipersonales, es decir, ocupadas por unas personas en concreto, como ya he dicho con anterioridad, en segundo lugar, nos encontramos con instituciones colegiadas. ¿Y eso de colegiado qué será?, se preguntarán. Pues instituciones de poder compuestas por varias personas o por un conjunto de personas, en este caso los ciudadanos. Voy a poner 2 ejemplos, las asambleas más importantes. En un primer lugar, los comicios, que se organizaban según la riqueza de los ciudadanos. Estos comicios eran los responsables de la elección de los magistrados de los que hemos hablado y también proponían nuevas leyes. Y en segundo lugar, y muy importante, sin lugar a dudas, la asamblea más importante y sin lugar a dudas el protagonista de la vida política de la República, tenemos que hablar del Senado. Repito, el Senado, que es la asamblea que tomó las decisiones políticas más importantes durante los 5 siglos que duró la República. El Senado asesoraba, ayudaba a los magistrados y al mismo tiempo dirigía la política exterior y el ejército. Además, tenía incluso funciones religiosas. Por cierto, que estaba compuesto por 300 miembros. Todos estos tenían que haber sido anteriormente magistrados y su cargo era vitalicio, es decir, quien era elegido senador, quien llegaba al Senado, el ciudadano que lo hacía, lo era ya de por vida. Este sistema político del que les acabo de hablar funcionó bastante bien durante 5 siglos, como ya saben. Sin embargo, acabó entrando en crisis y finalmente desapareciendo. Y se preguntarán por qué. Pues bien, todo ocurrió como consecuencia de la gran expansión de Roma por el Mediterráneo. Roma, como ya he dicho anteriormente, consiguió un fabuloso imperio territorial que se extendía desde la península ibérica, la actual España, hasta las tierras de Oriente, llegando casi hasta Arabia. Pues bien,
Esto causó este éxito que trajo riquezas. Sin embargo, causó también inestabilidad, causó tensiones. ¿De qué tipos? Pues por un lado sociales, y me refiero a que hubo gente que se benefició de esta expansión, que se hizo, por ejemplo, más rica y poderosa, fundamentalmente los sectores más poderosos de la sociedad romana, los llamados patricios. Sin embargo, el resto de la población no se benefició tanto de esta expansión territorial, los llamados plebeyos, que por tanto se inquietaron y protagonizaron rebeliones. Por cierto, también los esclavos en época republicana protagonizaron rebeliones, como digo, se levantaron contra el poder romano. Me estoy refiriendo al caso concreto del famoso Espartaco. Y por último, no podemos dejar de referir también a enfrentamientos continuos en el poder. Enfrentamientos protagonizados por generales del ejército. Precisamente entre estos generales del ejército comenzó a aparecer una figura, la de Julio César, quizás el personaje histórico más conocido de la historia, o al menos uno de los más conocidos de la historia. Julio César pensó que había que acabar con el sistema político republicano, que ya no servía, que era mejor que una sola persona volviera a tener todo el poder, convirtiéndose así en este caso en emperador, ya que Roma dominaba todo un imperio. Sin embargo, César lo intentó, pero finalmente no lo consiguió. ¿Sabéis por qué? Pues porque fue asesinado. Su propio sobrino lo asesinó a puñaladas en una sesión del Senado. Y es así como Julio César casi se convirtió en emperador, pero no llegó a serlo. No obstante, su muerte marcó el final de la República. Y es así como llegamos finalmente a la última de las etapas de la historia política de Roma, al imperio, a la época imperial.